Cruzamos ahora hacia los campos abiertos y los ríos del viejo continente, donde el Imperio Romano dejó huellas profundas, visibles incluso en las piedras. Pero entre las ruinas de templos, villas y fortalezas, emergen también objetos mucho más desconcertantes, piezas silenciosas cuyo significado se ha perdido en las sombras del tiempo. Entre ellos destacan unos artefactos que, aún hoy, siguen desafiando toda explicación lógica: los dodecaedros romanos. Fabricados en bronce, o en raras ocasiones, en piedra, los dodecaedros presentan una forma geométrica precisa: 12 caras pentagonales, cada una perforada con un agujero circular de tamaño variable. En cada vértice, pequeñas esferas adornan las uniones, dándoles un aspecto casi simbólico, como si fueran objetos rituales o instrumentos de alguna ciencia olvidada. Más de 100 de estos enigmáticos artefactos han sido encontrados en Europa, en Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y hasta en territorios tan alejados como Hungría, siempre en antiguas regiones del Imperio Romano, siempre aislados, sin instrucciones, sin inscripciones, sin contexto. ¿Para qué servían? Las teorías son múltiples y cada una parece abrir más preguntas que respuestas. Algunos sugieren que eran instrumentos de medición, quizá usados para calcular distancias o calibres militares. Otros proponen que servían como candelabros, ya que algunos ejemplares presentan restos de cera en sus cavidades. También hay quienes los interpretan como herramientas agrícolas, instrumentos para medir el tamaño ideal de plantones o semillas. Pero si así fuera, ¿por qué tanta variabilidad en los tamaños? ¿Por qué la falta de estandarización en una civilización tan obsesionada con la precisión como era Roma? Otra corriente de pensamiento sugiere una función ceremonial o religiosa. El número 12, recurrente en cosmologías antiguas, podría aludir a los meses del año, a signos zodiacales, a fuerzas cósmicas invisibles. Tal vez los dodecaedros eran usados en rituales de predicción, en prácticas astrológicas o como amuletos de protección. Y luego están las hipótesis aún más especulativas: dispositivos ópticos para cálculos astronómicos, juguetes matemáticos para la élite ilustrada, o incluso artefactos vinculados a cultos mistéricos, cuyos secretos se transmitían de generación en generación, y que hoy, simplemente, hemos olvidado. Lo más intrigante es que, a pesar de los numerosos hallazgos, no existe ni una sola referencia escrita en la vasta literatura romana sobre estos objetos. Ningún historiador, poeta, ingeniero ni cronista los menciona, como si su existencia hubiera sido parte de un conocimiento marginal, reservado solo a unos pocos, o tan cotidiano que jamás mereció ser registrado. Los arqueólogos han encontrado dodecaedros en una gran variedad de contextos, enterrados en campos, cerca de fortalezas militares, en antiguos asentamientos rurales y, en ocasiones, incluso dentro de tumbas. Pero ninguno de estos descubrimientos ha aportado una respuesta definitiva. En 2021, experimentos realizados por entusiastas modernos sugirieron que los dodecaedros podrían haber servido para tejer guantes de lana, utilizando las aberturas para definir el tamaño de los dedos. Una posibilidad práctica, sí, pero que aún deja abiertas preguntas sobre la elaborada ornamentación y la distribución geográfica de los hallazgos. ¿Realmente diseñarían los romanos un objeto tan complejo y matemáticamente preciso para una función tan mundana? Otros recuerdan que el conocimiento en la antigüedad no siempre estaba compartimentado como hoy. Un objeto podía ser simultáneamente práctico, ritual y simbólico. El mismo dodecaedro podía haber servido como herramienta, como talismán y como representación visual de principios cósmicos. Así, en cada arista, en cada perforación cuidadosamente tallada, los dodecaedros parecen susurrar la complejidad de un mundo donde ciencia y magia, geometría y misticismo no eran conceptos opuestos, sino hilos entrelazados en el tejido de la vida cotidiana.
¿Qué secretos guardan aún estos pequeños poliedros de bronce? ¿Representan un conocimiento perdido, una función que hoy sería trivial, pero que entonces rozaba lo sagrado? ¿O son simplemente testigos silenciosos de una Roma más diversa, más misteriosa y menos comprendida de lo que solemos imaginar? Quizá, en algún rincón olvidado de una antigua biblioteca, aguarda aún un texto que explique su verdadero propósito. O quizá, como tantas otras reliquias del pasado, los dodecaedros están destinados a permanecer como símbolos eternos de aquello que la historia ha decidido mantener en secreto.